Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Los saluda Fer Bustos, Filosofía Pop. Estamos de vuelta con un nuevo episodio. Esta semana quiero platicar con ustedes sobre un tema que es como bastante sonado, sobre todo en la época actual, y que tiene que ver con el amarse a uno mismo, con el amor propio. Como sabemos, pues bueno, hoy en día abunda como un pensamiento positivo, por llamarlo de esta manera, un pensamiento que invita a la autoayuda. Tenemos coaches por todos lados que están supuestamente brindando cursos que te pueden llevar a realizar, sentirte mejor. Y pues bueno, justamente como al interior de todo este pensamiento y estas tendencias que están cobrando fuerza, es que se fortifica esta famosa frase de el amarse a uno mismo, se vuelve casi, casi como una demanda y por todos lados pareciera que estamos bombardeados con esta demanda, hay que amarse a uno mismo y es una obligación propia amarnos a uno mismo y no vamos a poder estar con nadie o no vamos a poder tener una relación sana de pareja o de amistad con otras personas si antes no aprendemos a amarnos y nos aceptamos a nosotros mismos de manera individual. Eh, y entonces ahí es donde viene esta demanda, ¿no? Y por eso es que es importante que nos amemos. Pero una pregunta que a mí me surge, pues digamos como en términos filosóficos o una duda filosófica que tengo con respecto a esta demanda es, ¿qué significa amarse a uno mismo? ¿Qué significa amarse a uno mismo? ¿Qué significa el amor propio? ¿Cómo construyo este amor propio que después va a permitir que yo pueda entablar relaciones de cualquier tipo que sean sanas? ¿Dónde consigo este tipo de amor? Porque me parece que de pronto cuando se nos vende esta idea del amor propio y de que nos amemos, pareciera ser que es algo que tenemos que hacer nosotros en relación con nosotros mismos. Es decir, tenemos que hacer esta labor a solas, tenemos que llevarla a solas. No es como que yo pueda aprender a amarme a mí mismo en el convivio con las demás personas. Esto pareciera ser que es lo que nos está diciendo esta frase, ¿no? Porque con relación a esta frase también incluso va la idea de que tenemos que aprender a estar solos, que tenemos que aprender a poder confrontarnos a nosotros mismos y estar a gusto con nosotros para desde después o desde ahí poder justamente estar con otras personas. Y por ejemplo, ¿no? Es decir, estaba justamente buscando como algunas páginas en internet que hablaran sobre esto del amor a uno mismo y cómo amarse a uno mismo. Y por ejemplo, alguno de los consejos que se dan para amarse a uno mismo es, uno, cuida tu cuerpo. Dos, mantente siempre participando en proyectos importantes para ti. Tres, aprenda a reconocer los pensamientos de autosabotaje. Cuatro, despréndete de las amistades tóxicas. Cinco, deja de alimentar las relaciones basadas en la dependencia. 6, deja de lado los celos. 7, acostúmbrate a seguir una rutina de reconocimiento de tus logros. Esto nos dice una página. Otra página, por ejemplo, nos dice lo siguiente. Uno, plantea con optimismo el presente para construir un buen futuro. Es decir, tenemos que tener una actitud positiva frente a la vida y esto nos podría ayudar a querernos a nosotros mismos. Es un poco raro. Dos, atrévete a ser tú mismo y a mostrarte tal como eres. Tres, quererse a uno mismo es ser capaz de amar a los demás. ¿Cómo? Cuatro, pierde los miedos y ataduras. Cinco, abre tu mentalidad y libérate. La vida es tuya. Seis, olvídate de las máscaras sociales. Siete, aceptarse también es conocer nuestros límites. Ocho, quéjate menos y disfruta más. Nueve, desarrolla tu potencial. 10, arriesgate a vivir experiencias únicas. Y es que, a ver, es justamente lo que yo les estaba diciendo hace unos minutos. Pareciera ser que toda esta idea del amarse a uno mismo se comienza a fortalecer a razón de todo este pensamiento positivo que comienza a invadirnos en diferentes esferas de la vida y que hemos hablado de esto en otros programas. Esta demanda continua que está de que somos el chef de nuestra propia vida y que podemos lograr todo aquello que queramos siempre y cuando nos esforcemos lo suficiente. Tenemos que tener una actitud positiva porque si no tenemos una actitud positiva, pues bueno, el universo nos va a mandar cosas entonces negativas.
todo está en nosotros como para poder cambiar. Y si hacemos todo esto, entonces significaría que nos estamos queriendo a nosotros mismos. ¿Cómo? Me suena un poco raro porque justamente me parece que muchas de estas fórmulas o pasos que se nos aconseja seguir eh, son pasos que simplemente nos ayudan a poder llevar, ¿cómo decirlo? Nos ayudan a poder moldearnos a un estilo de vida o a ciertas dinámicas sociales de las cuales forzosamente tenemos que estar participando. Y entonces todo esto simplemente son como claves para que podamos surfear en todo este mar de la burocracia social que nos toca vivir y que entonces tenemos aparte de todo esto que tener una actitud positiva y si lo tenemos, entonces nos estamos queriendo a nosotros mismos. Y perdón, pero se me hace lleno de huecos y, sí, y lleno también, digamos, como de errores, porque también todas estas ideas me parece que son superficiales hacia con la realidad misma. Es como pasar, digamos, como muchas cosas que están sucediendo realmente en términos políticos, históricos, económicos, y decir que todo simplemente depende de uno y que a partir de eso voy a lograr quererme a mí cuando tengo una actitud positiva frente a la vida. Cuando es como de que, ok, y si de pronto me toca nacer en un lugar alejado donde no hay carreteras, agua, centro de salud, escuelas, no, ni siquiera puedo, es decir, no tengo lo necesario para poder vivir, para poder comer, todo depende de mí. Es decir, son ese tipo de cosas que a veces me fallan y me hacen muchísimo ruido con relación a todas estas ideas que te hablan acerca del quererte a ti mismo y que básicamente está diciendo que vas a aprender a quererte a ti mismo en soledad contigo mismo, alejado de las demás personas, ¿no? Fíjense, vamos con otra página que dice, ¿cómo amarse a uno mismo? 5 consejos. Date el espacio que mereces en tu vida. Aléjate de los demás, pues siente el afecto que recibes. Sí, 3, eres alguien especial. Pero ¿cómo me doy cuenta que soy alguien especial? Esa es la pregunta. 4, pasa tiempo contigo. 5, establece límites, ¿no? Y después viene 5 consejos prácticos para cuidarte cada día, ¿no? Porque parece ser que el amor propio tiene que ver también con una suerte de cuidado. Entonces dice alimentación sana, 5 consejos prácticos, alimentación sana, realiza ejercicio físico, reduce el tiempo frente a la televisión, disfruta de contenidos de calidad, 4, despide el día con un espacio de gratitud. 5, habla bien de ti ante los demás y ante ti mismo. Y nuevamente lo vuelvo a decir, otra vez tenemos de por medio todo este pensamiento positivo de autoayuda que es bastante ingenuo con relación a ciertas cosas también que suceden en el día a día. Por ejemplo, esto de la alimentación sana, realizar ejercicio físico, por ejemplo, poder dormir también como las 8 horas o más de 8 horas, que justamente hace unos días veía como un tuit de este doctor Mauricio, no me acuerdo qué, que es como muy famoso, que decía que es nuestra responsabilidad hacer todas estas cosas y que, vaya, no me parece mal, pero también me parece como un poco ausente de las condiciones en las que viven la mayoría de las personas, no solo en México, sino en muchos países. Claro que quizá todos deberíamos de alimentarnos bien, de realizar ejercicio, de dormirnos temprano y descansar, pero al interior de este modelo socioeconómico que nos toca habitar, en estas sociedades tardomodernas, todo esto termina por ser para muchas personas un lujo. No todas las personas pueden estar haciendo todas estas cosas porque se requiere dinero, se requiere confort, se requiere seguridad para poder hacer todo esto. Y entonces de nueva cuenta regreso a este punto. No me parece que haya pues como una definición que nos pueda ayudar en términos reales con relación a qué significa amarse a uno mismo y cómo conseguir amarme a mí mismo. Si volteamos a ver justamente como la tradición griega, la tradición filosófica, en la antigua Grecia había como 2 máximas. Uno era el noctisatú, el famoso noctisatún, que es el conócete a ti mismo, y el otro es el epimelestai sautou, que es el cuidado de sí mismo. Estos son como 2 prácticas que se aconsejaba en la antigua Grecia y que se creía que esto podía
ayudar a hacernos mejores, pero ojo, no se nos vendía bajo la idea de que esto significaba un amor propio. Eran demandas filosóficas que podían ayudarnos a ser mejores, a ser más virtuosos como personas. Conocerse a sí mismo significaría, claro, tener un pensamiento dubitativo, crítico, racional con relación al mismo, pero también llevarlo hacia adentro, tener una suerte de interioridad, voltear a ver hacia adentro de nosotros, ver todo el abismo que nos habita, todo lo bueno, todo lo malo, todas las posibilidades que hay dentro de nosotros, tener este espacio de convivencia y de conocimiento con uno mismo. Pero también tiene que haber este epimelestéis auto, que es el cuidado de sí mismo. ¿Por qué? Porque uno es su principal médico. Nosotros tenemos que cuidarnos antes que todo en la medida de lo posible. Tenemos que estar al pendiente de los dolores que sentimos, de ciertas demandas que nos hace nuestro cuerpo. Tenemos que procurar estar bien en la medida de lo posible, cuidarnos obviamente físicamente, pero también parte de este cuidado de sí mismo lleva de por medio justamente esta interioridad, este pensamiento crítico, reflexivo, analítico, no superficial, no New Age, no rayando en este positivismo que no se sostiene en ninguna parte racional. Esto no nos va a conducir justamente a tener un mayor conocimiento de nosotros. Nos puede llevar más bien a creer que tenemos un conocimiento de nosotros y a creer que nos habita una superioridad moral con relación a los demás, cuando esto más bien puede eh, ser falso. Yo regresaría a que claro que estas dos máximas filosóficas, el conócete a ti mismo y el cuidado de sí mismo, son importantes para que podamos tener una mejor versión de nosotros mismos, por decirlo de una manera bastante contemporánea. Tenemos que tener todo este tipo de cuidados, pero sobre todo tiene que ver con un cuidado que va, ¿cómo se llama? Hacia el cuidado de todo lo que habita dentro de nosotros. No tendría que ver, digamos, por así decirlo, con cosas materiales. Tiene que ver más bien con todo lo que hay en nuestra interioridad. Pero ahora bien, regresando en concreto a este amarse a uno mismo, ¿cómo nos podemos amar a nosotros mismos? ¿Podemos amarnos a nosotros mismos genuinamente en soledad, apartándonos de las demás personas, diciéndome voy a ir al desierto a vivir un año sin hablar con nadie y cuando regrese voy a regresar amándome a mí mismo? ¿Es esta la manera en la que se puede conseguir? ¿O más bien necesitamos al otro, a la otra, para aprender a amarnos a nosotros mismos? Y esto me parece justamente una vía que resultaría quizá más acertada. El otro día estaba leyendo este libro de Sigmund Bauman que se llama Mundo de Consumo. Y él de pronto nos dice lo siguiente, dice, en resumen, para tenernos amor a nosotros mismos, necesitamos ser amados o tener la esperanza de serlo. La negativa a ese amor, un desaire, un rechazo, una negación del estatus de objeto digno de ser amado, produce odio a uno mismo. El amor a nosotros mismos está construido a partir del amor que otros nos ofrecen. Debe haber otros que nos amen primero para que podamos empezar a amarnos a nosotros mismos. Y me parece acertado, porque, a ver, me parece que a veces trivializamos ciertas ideas y que de pronto es muy fácil encontrarnos con diciéndonos como, me vale lo que las demás personas opinen de mí, ¿no? Yo estoy seguro de mí mismo, segura de mí misma. Pero ¿es cierto esto? Es decir, somos unas mónadas aisladas, sin comunicación con otras personas. Podemos ser de manera individual, aislada, o realmente qué tanto necesitamos al otro, a la otra, en la esfera pública, en la esfera emocional. Eh, Me parece que no estamos dispuestos y que se nos ha enseñado como a negar la importancia que tiene el otro y la otra con relación a nuestra propia vida. La realidad es que, por ejemplo, como dirá Judith Butler, claro que la palabra, la injuria, nos puede herir. Somos sujetos lingüísticos, somos seres lingüísticos, nos informamos, nos conformamos a través del lenguaje, y si nos ofenden con el lenguaje,
claro que nos puede generar una herida de corte ontológico, nos dejaría en un no lugar, por decirlo de alguna manera. En ese sentido, claro que el otro importa a veces con relación a la manera en la que nosotros nos constituimos y nos afirmamos como persona. Si alguien me hiere lingüísticamente, si alguien me está vulnerando todo el tiempo, si alguien me está insultando, no se trata solamente como decir, es cuestión de cómo yo lo topo y de cómo lo interiorizo, porque en realidad yo soy muy fuerte. ¿De verdad funciona así? ¿O simplemente es una banalización de toda esta temática? Porque más bien tendríamos que entender que claro que somos interdependientes de la otra persona, que importa cómo nos dicen, cómo se acercan a nosotros, cómo nos hablan, y desde ahí nos podemos sentir amados o nos podemos sentir también justamente como odiados o que no le caemos bien a las personas. Y esto claro que puede terminar por ejercer diferentes sentimientos al interior de nosotros. Entonces, por eso es más importante esto que dice Sigmund Bauman, porque no parte de un punto flojo, sino que parte de un punto que es crítico. ¿Cómo nos aprendemos a amar? Parece ser que el punto fundacional para amarnos a nosotros mismos lo encontramos a partir de ese momento en el que nos sentimos queridos y amados por otra persona. Es a partir de este reflejo, es a partir de este convivio que de pronto entendemos que hay algo dentro de nosotros que es digno de ser amado. Y claro, entonces desde ahí tenemos que tener cuidado de no vulnerar a las demás personas, pero también tendríamos que tener un cuidado y una respuesta con relación a cuando no tenemos alrededor de nosotros a alguien que nos haga sentir esta manera, porque porque necesitamos de alguna manera herramientas que nos permitan saber e identificar y tener ese piso para poder partir. Eh, Regreso a esto, dice, lo vuelvo a leerlo, dice, el amor a nosotros mismos está construido a partir del amor que otros nos ofrecen. Debe haber otros que nos amen primero para que podamos empezar a amarnos a nosotros mismos. ¿Y cómo sabemos que no hemos sido desairados o abandonados por imposibles o por indignos? ¿Cómo sabemos que el amor viene, puede venir o vendrá de camino, que somos dignos merecedores de él? Lo sabemos o creemos que lo sabemos y tenemos la seguridad de que nuestra creencia no anda errada cuando hablan con nosotros y cuando se nos escucha con atención, con un interés que da a entender la disposición a responder de quien así nos escucha. Entendemos entonces que se nos respeta y es a partir de ese estado de ser respetado por otros de donde deducimos la conclusión de que lo que pensamos y lo que hacemos o lo que pensamos hacer cuenta, que importamos, que el hecho de que sigamos vivos tiene alguna influencia, que somos dignos de la atención de alguien. Y este es un punto que obviamente deberíamos tener cuidado, porque allá afuera, en este mundo, hay mucha gente que quizá no se siente querida y que no se siente amada, porque quizá no hay personas que le estén sirviendo de reflejo para sentir que lo que dicen o lo que hacen, que su vida importa. Y desde ahí, a veces estas demandas que le hacemos a la gente superficialmente, decirle, bueno, pero es que ámate a ti mismo, o sea, esto tiene que ver principalmente con ti mismo, lo vuelvo a decir, quizás son superficiales. Habría que reconocer más bien ese hueco que pueda habitar a las personas al no encontrar ese mínimo de piso o al no tener ese mínimo de piso de amor que les permite afirmarse en este mundo, reconocerse y entonces sí desde ahí comenzar a afirmar y a reconocer y a ver qué es todo aquello que las otras personas voltean a ver en ti y que reconocen como digno. No habitamos un idealismo, por más que el pensamiento New Age nos bombardee con esto de que si yo pienso positivo, todo sale positivo, y casi, casi como si yo pienso que aquí se cayó una moneda, va a aparecer una moneda. No habitamos un idealismo. No por decirle a las personas que se sientan bien, se van a sentir bien. No
por decirles que se amen a sí mismas, se van a amar a sí mismas si no hay toda una red que permita que estas personas, que nosotros mismos nos afirmemos, nos reconozcamos y que desde ahí comencemos a fortalecer ciertas cosas y a trabajar ciertas también deficiencias, carencias, traumas que nosotros traigamos con nosotros mismos, mismas. Eh, no es que tenga justamente como una respuesta concreta y delimitada con relación al cómo amarnos a nosotros mismos, pero sí creo que no es algo tan superficial como continuamente nos los hacen vender la televisión, coaches, cursitos de autoayuda. Y tenemos justamente que generar una resistencia crítica y racional contra todo esto, que creo que en lugar de beneficiar puede terminar por perjudicar, porque cuando mandamos a estos individuos a que se amen a solas, eh, quizá lo que vamos a terminar por construir es un individualismo que radica o un individualismo construido sobre un egoísmo, un narcisismo que no piensa en términos comunitarios. Y no pensar en términos comunitarios es terrible. Somos seres interdependientes y más bien tenemos que entender que estamos en construcción con relación al otro, a la otra. No somos, como decía hace rato, mónadas. Y es importante tener este tejido, de alguna manera, este piso de amor para poder, de alguna manera, también situarnos y pues desde ahí poder lograr amarnos más a nosotros mismos desde este reconocimiento que se genera en un primer punto a partir de la otra persona. Eh, en fin, espero que todo esto que acabo de decir un poco desarticuladamente les pueda servir para pensar, para hacer una crítica o qué sé yo. Eh, en fin, pues con esto estaríamos terminando el episodio de esta semana, que lo vuelvo a decir, espero que les haya podido ser de ayuda de alguna manera o que les haya gustado. Y pues bueno, ya saben, si les gustó, por favor, compartan, que a mí me ayudaría mucho para que el podcast pueda seguir creciendo y yo también pueda seguirle dedicando tiempo semanal a todo este ejercicio de charla filosófica. En fin, pues bueno, se despide de ustedes Per Bustos. Que tengan bonita mañana, bonita tarde, bonita noche. Nos vemos.